Muy buenas tardes, les damos a todos la bienvenida a la tercera cápsula de México Debate. El día de hoy, primero que nada, esperando que todos estén bien de salud y bien después del terremoto que tuvimos en los últimos días en varias partes del país. Pero el día de hoy tenemos varios temas que tocar y tenemos que abrir con un tema sumamente importante, que es el ataque que sufrió el día de hoy el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. No murió el secretario, sin embargo, hubo 3 víctimas en el tiroteo. Y pues sí, a partir de eso tenemos que analizar el plan de seguridad y pues en lo personal creo que es momento de que empecemos a dejar de lado la política abrazos no balazos y comencemos a tomar acciones un poquito más fuertes. Cinti. Sí, yo creo que los lamentables acontecimientos del día de hoy nos mostraron el México que realmente es y que realmente nunca dejó de ser desde los sexenios pasados, pero que nos esforzamos por esta política de la cuarta transformación, de la esperanza, nos permitimos cegar un poco, pero este es el país en el que vivimos. Lamentablemente, 3 personas perdieron la vida. Estamos regresando al México de los fuegos cruzados, de las víctimas sin nombre, de la impunidad. Entonces es muy preocupante ver que esta estrategia realmente no está rindiendo frutos y ver que está cobrando propias víctimas dentro del mismo gobierno federal, ¿no? Entonces, sí es replantearse cómo está la estructura criminal en México, replantearse cómo se están tratando todo todas estas organizaciones, a quién se le está haciendo caso, a quién no se le está haciendo caso, hacia quién se están dirigiendo principalmente las Fuerzas Armadas, contra quién se están soltando operativos, contra quién no, porque eso es muy importante. Y pues hemos visto que hay muchas regiones del país que a pesar de que se tratan, por más que se traten de ocultar las cifras están repuntando, pese a la pandemia, pese a que ya estamos en otra administración, pese a la política de pacificación y de amnistía que en algún momento está proponiendo este gobierno. No se ve una baja en la violencia en este país, ¿no? Entonces sí hay que seriamente recapacitar, seriamente cuestionar al gobierno por estas medidas, porque finalmente, aunque hayan dicho que hoy fue un atentado fallido, se perdieron 3 vidas como las que muchos días se pierden en México. Yo creo que es algo lamentable porque independientemente de que el mismo secretario Durazo dijo que ya tenía información de inteligencia semanas antes, no entiendo por qué no se quiso prever a que antes de que se perdieran estas vidas para actuar en consecuencia. El secretario de Seguridad Ciudadana tuvo que haber tenido muchas más escoltas, mucha más protección para evitar pues, terrible desenlace, ¿no? Y el presidente también tiene que tomar medidas, independientemente nos guste o no como gobierno, es una irresponsabilidad que no esté tomando él también medidas más estrictas conforme a su personal de seguridad en cualquiera de sus giras que hace. Sí, algo muy importante también es que cuando comenzó todo esto de la guerra contra el narco en los últimos años, la Ciudad de México se veía como una burbuja o una parte que estaba blindada de todos estos conflictos. Y ahora cada vez nos damos cuenta que no es así, que hay presencia de cárteles en la Ciudad de México y que cada vez la Ciudad de México está dejando de ser ese punto que se podía llamar el punto en el cual no había narcotráfico, no había guerras de cárteles. Estamos viendo que desafortunadamente sí las hay. Wong. Primero que nada, un saludo. Y segundo, justamente escuchando lo que decían ambos, antes de que tú mencionaras, yo iba a mencionar lo de la Ciudad de México, de que sí antes, en sexenios anteriores, aunque hubiera una presencia brutal del narco en varias partes del país, siempre la Ciudad de México se vio como un bastión en el cual siempre ha habido inseguridad en la Ciudad de México, pero un tipo de inseguridad diferente. Ahora vemos que una de las avenidas más importantes llega también uno de los cárteles más poderosos, entonces ya no hay lugar en el que puedes estar a salvo dentro de tu país y probablemente ni siquiera en el extranjero. Eso como individuo y como colectivo que somos como mexicanos, vemos que ya en cualquier momento te puedes topar con la calle con alguien que antes probablemente simplemente te iba a asaltar, ahora desapareces, cualquier cosa, o sea, cualquier persona con malas intenciones hacia ti ya no podemos saber quién es quién y qué está haciendo el gobierno para apoyar a la ciudadanía, porque seguridad pública siempre será uno de los mayores asuntos en el país y actualmente, dejando de lado la crisis sanitaria y económica, tenemos la crisis de seguridad pública, en el cual los narcos han completamente tomado casi el norte. Tenemos también demasiada inseguridad en el sur y ahora vemos que la Ciudad de México, que era el punto más tranquilo, por así decirlo, está empezando a caer. Entonces ya el país va a estar sumido en el caos y los que verdaderamente siempre han sido poderes prácticos, pero
ahora van a ser los que hasta públicamente gobiernen. Ahora les pregunto a los dos, ¿creen que este ataque o este atentado contra el secretario pueda ser el inicio de una guerra de cárteles o de un problema mucho más serio en la Ciudad de México? Yo creo que así como en el sexenio de Calderón, eh, la muerte del secretario de Gobernación, de Muriño, yo creo que esta es una declaración de guerra directa hacia el presidente más que nada, y hacia el secretario Durazo. ¿Por qué? Porque independientemente de si el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal este, tomó o no operativos en cuenta, ha estado desarticulando o no las bandas, todas esas órdenes vienen en codescendencia a una estrategia de arriba, que se toma desde arriba. Eso es una estrategia en conjunto, ¿no? Entonces, yo sí, con estas imágenes que estamos teniendo actuales del país y con las imágenes que estamos teniendo también de que no se nos olvide que Guanajuato también es una tierra que ahorita está en mucho repuntes de violencia, tenemos que ver que sinceramente su estrategia de perdón, de pacifismo, de inacción de respuesta después de la amenaza, no está funcionando. Creo que tendría que ser una estrategia más consolidada, más directa y sobre todo más institucional, claro, porque para eso, o sea, ese es el respeto que tiene que tener una institución. Por ejemplo, el ejército, la marina, no están teniendo el peso que tenían simplemente porque no se les han dado las facultades y porque son primero vejados de sus derechos, son primero juzgados como eh, asesinos, como torturadores, todas esas instituciones que nos han protegido por tanto tiempo, antes de verse como una autoridad que puede ayudar en situaciones de riesgo como las que estamos viendo ahorita. Sí, esto nos lleva a preguntarnos cuál es la estrategia de seguridad que está tomando México, porque por un lado vemos al presidente unos días decir que estamos yendo por la amnistía, por hablar, por solucionar las cosas hablando, otro día sale a decir que no vamos a tolerar este tipo de cosas, y otro día vemos cosas como estas que te llevan a pensar cuál es la estrategia que está siguiendo México. Si estamos continuando la guerra contra el narco que comenzó desde hace 2, 3 sexenios, que la siguió Peña Nieto, si la estamos siguiendo justo ahorita al pie de la letra y por eso estamos como estamos, o si estamos yendo peor porque estamos tratando de hablar cuando no es el momento de hablar, o estamos siendo más permisivos de lo que será antes, pero en verdad creo que no tenemos una idea de cuál es la real estrategia de seguridad que plantea el gobierno federal al frente al narco. Sí. Mi pregunta aquí sería, rápida, a toda la audiencia que nos está viendo y que nos va a ver. Fue muy criticada, independientemente yo creo que también fue fallida en muchos aspectos, fue muy criticada la estrategia de seguridad de Calderón, porque era una confrontación directa con los grupos delincuenciales. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente estamos viendo que cuando no existe esa confrontación directa, cuando existe otro discurso completamente mucho más moral y pacifista que realmente para mí es inútil, estamos viendo los resultados, estamos viendo que hay menos mexicanos que mueren todos los días, estamos viendo menos injusticia, menos impunidad? Sería mi pregunta para todos los que nos están viendo para reflexionar. Muchas gracias. Me gustaría, ya que mencionaste la guerra contra el narco, me gustaría resaltar que como su nombre lo dice, lo titularon como guerra. Y si lo comparáramos con otra guerra, como por ejemplo la guerra contra el terrorismo, simplemente podríamos ver que es casi lo mismo, solo que Estados Unidos enviaba tropas al extranjero, pero también combatía interiormente. Aquí completamente la guerra es interna y por lo tanto las bajas son mexicanas siempre, pero sí era una confrontación que probablemente no se necesitaba a esa escala o con las medidas que tomó Calderón, pero siempre ha sido necesario combatir el crimen organizado y aunque se le critique Calderón, al menos tomó un proyecto de nación de seguridad pública. Lo que está haciendo Andrés Manuel es pues destrozar cualquier cosa del pasado. Algunas cosas sí estaban bastante mal, pero no debería completamente destrozarlas, sino desmantelar algunas cosas y evolucionar algunas otras para que tengamos rápidamente una respuesta en varios campos del país, como puede ser economía, seguridad, etcétera. Y estamos viendo que, sí, como mencionaba Max, el mensaje del presidente es incongruente con lo que probablemente se tiene como esquema de seguridad pública. Y ahorita estamos viendo, como mencionaban ustedes, que esto simplemente es una declaración directa de parte del crimen organizado
porque no escoges directamente al secretario de Seguridad Pública de la capital para darle un atentado por individuo, sino por lo que representa, por lo que tiene su puesto. Y estamos viendo que no hay, que no hay verdaderamente un plan fuerte de seguridad pública para combatir específicamente al crimen organizado y también atentar a otros problemas que tiene otras ramificaciones que tiene la inseguridad en el país. Sí. Contestando tu pregunta rápido, Inti, yo soy de las personas que creen que la estrategia que tomó Calderón no fue correcta ni fue la mejor y que la estrategia de seguridad de Calderón fracasó en su sexenio. Sin embargo, si vemos la estrategia de Peña Nieto y la estrategia de Andrés Manuel, no cambian en lo absoluto los resultados, sigue siendo lo mismo. Entonces, esto te lleva a preguntarte, y creo que ya es necesaria la pregunta, ¿estaríamos en la misma situación si Calderón no hubiera peleado con el narco? Es decir, era inevitable, fue una coincidencia que pasó en el sexenio de Calderón, o si lo fomentó Calderón y no lo resuelto ni Peña Nieto, y se ve que no lo va a resolver López Obrador tampoco. Yo tengo ahí otra cosa que quisiera agregar, la verdad. Sinceramente, y creo que es muy lamentable, pero yo creo que todo este sistema que se fue construyendo alrededor de sexenios, de por ejemplo, el CISEN, que ahora ya no se llama CISEN, pero toda esta unidad de inteligencia, exactamente para eso servían, para eso fueron concebidas, para evitar los ataques mucho antes de que se dieran. A mí me gustaría mucho que el presidente López Obrador le pidiera, y el secretario Durazo le pidiera una disculpa pública a las familias que perdieron un familiar hoy, porque este ataque se pudo haber, estos fallecimientos se pudieron haber previsto si esos elementos que él considera inútiles, que solo servían para el antiguo régimen, para espiar periodistas y oposición, yo creo que tenían un propósito mucho más de fondo, que sí se cumplía en parte. Claro, tenían muchas otras deficiencias, pero realmente se pudo haber utilizado la inteligencia. O sea, esa parte de la austeridad no sirve para nada. Lo vimos también con el juez hace unos días creo que fue, ¿en dónde fue? En, Morelos. en Colima. En Colima, el juez en Colima perdió la vida porque, gracias a la austeridad republicana, un juez que había tenido en manos procesos judiciales contra varios líderes de organizaciones criminales importantes, se le retiró la protección que se tenía que haber dado. Entonces sí es muy preocupante eso, porque yo quisiera que el presidente López Obrador y el secretario Durazo le pidan una disculpa pública a las familias que perdieron hoy la vida y a las víctimas colaterales de estos ataques, porque se pudo haber previsto. Para eso sirve la inteligencia, no para decir que sirve para espiar oposición. Para esto sirven esos entes de gobierno que solamente descalifica. Para eso sirve el ejército, pero se pierde mucho más tiempo descalificándolos. Entonces, eso sería el argumento final. Sí, pero como vemos, ahorita hay un crimen mucho más organizado que el país y puede que el presidente por habladuría pida esa disculpa, pero si no tenemos algo para respaldar esas disculpas, un plan a futuro, Sí, simplemente va a haber otras víctimas y va a haber otras disculpas vacías. sí, pero usas o sea, se está consumiendo presupuesto, la Secretaría de Seguridad Pública está teniendo mucho presupuesto, se debería de usar para esas cosas, o sea, para eso sirven, no para descalificar en una mañanera. O sea, hay Sí, pero información de los reportes, para eso sirve, para que se consolide a partir de aquí una estrategia de seguridad que no se vio en un año, porque no se ha visto nada, porque sinceramente ya estamos más que cansados de que aparte de que ni siquiera se enfrenta al crimen organizado de frente, se tienen víctimas colaterales. Creo que yo sí optaría porque porque bajo este precepto se juzgara mucho más al gobierno sobre sus estrategias. sí, pero más allá de eso, y ya para cerrar, yo pienso que más allá de las declaraciones, más allá de qué se invierte el dinero, lo importante es que la gente que está encargada de esto se pueda diseñar una estrategia bien coordinada, bien armada, para frenar el crimen organizado como tal y no ir atentado tras atentado tras atentado tras atentado, sino ir de golpe con la estrategia que sea, una estrategia de seguridad, que podrá funcionar o no, pero siquiera que esté claro qué es lo que quiere este gobierno con respecto a los criminales. Ya no sé si tengan algo más que agregar rápido, pasamos al siguiente tema. No, No, me parece bien lo que discutimos aquí. Probablemente todos tenemos una idea muy similar con lo que viene a ser seguridad pública. Yo creo que todos los mexicanos tenemos una idea muy similar, aunque creo que todos al final quieren la seguridad primero nuestra, de los suyos y luego de todo el país. Bueno,
Pasamos a hacer un pequeño paréntesis, más que nada por seguridad de ustedes y por que ustedes están informados respecto a la situación de la pandemia que vivimos el día de hoy. El último reporte marca más de 200,000 contagios en México y más de 25,000 muertes. Además, hoy ya se dice que la Ciudad de México arranca en semáforo naranja el próximo lunes. Esto quiere decir que las actividades no esenciales comienzan a abrir y la Ciudad de México poco a poco se va a reabrir. Pues, más allá de los datos, más allá de lo importante de esto, les llamamos a que por favor mantengan la sana distancia, hagan caso a las recomendaciones y si todavía no es necesario salir de casa, a quedarse en casa en la medida de lo posible y seguir estando informados respecto al tema porque es importante para la vida de todos nosotros. No sé si algo quieran decir. Sí, yo independientemente de si las cifras son las correctas, si podemos creer no en lo que está diciendo el subsecretario de Prevención de la Salud, yo creo que es importante no dejar de ver esas conferencias, independientemente si creemos que son más un ejercicio político que científico. ¿Por qué? Porque tienen programas de prevención, tienen información para la población fuera de los datos, que puede ser de mucha ayuda para alguna gente que todavía está desconcertada sobre cuáles son las medidas y cuáles son los procesos a seguir para esta reapertura que se va a ir dando gradualmente. Estemos a favor o en contra, se tiene que hacer una reapertura porque pues, la economía no está aguantando y se vienen muchos desafíos para el país. Entonces, lo mejor, la decisión más responsable que podemos tomar como ciudadanos es tomar la prevención en serio, hacer caso en la medida de lo posible y en la medida de lo que a nuestra integridad corresponda a las disposiciones oficiales y pues mantener la calma, más que nada. Me gustaría hacer un pequeño recuento de las cifras y de las predicciones, bueno, no predicciones, pero de, de los aproximados que ha dicho organizaciones. Primero, ya México ya rebasó los 200,000. En los últimos días hemos sido el segundo país con más bajas. Bueno, no en total, pero sí en crecimiento de muertes, lo cual es muy alarmante. El único que está arriba de nosotros es Brasil, que tiene un crecimiento de 40,000 casos por día. Ni siquiera Estados Unidos, que todavía está fluctuando, ya no llegó a su pico, pero todavía está bastante arriba en sus nuevos casos. Entonces yo personalmente no creo completamente en las cifras de casos confirmados, porque como hemos visto, no hay un testeo acertado, no hay muchos tests en México, entonces yo creo que antes de guiarnos por esas cifras, tenemos que guiarnos por otras cosas y primero que nada, todos usar las medidas sanitarias que siempre ha estado recomendando la Secretaría de Salud. En eso creo que sí está acertado. Probablemente las cifras simplemente son para tranquilizar, pero las medidas que nos comparten sí son las adecuadas para combatir esta pandemia. Y lo que mencionó la OMS es que probablemente de las casi 500,000 muertes que ya se confirmaron mundialmente, podría haber otras 130,000, lo cual es bastante alarmante. Además de que mencionaron que tendríamos que multiplicar los casos confirmados oficiales entre 8 y 9. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta para, para tener primero un plan familiar y pues protegernos todos. Sí, sí, creo que los tres estamos. ¿Algo que ibas a decir, ti? Sí, una última cosa, ya mensaje final sobre el COVID. Hacer caso a las disposiciones oficiales, sí, y otra cosa, algunas cosas que no han dicho y que vemos que el gobierno realmente ha malinterpretado, pero bueno, sí es necesario usar cubrebocas, sí previene la transmisión, seamos asintomáticos o los asintomáticos también transmiten la enfermedad, entonces, sobre todo la sana distancia, sobre todo tratar de estar lo más aislados que se pueda, me refiero en el espacio vital de cada persona, y pues tratar de tomar las mayores precauciones posibles porque a nadie le hacen daño un poco de más precauciones, solamente Sí. eso. Finalmente vamos a tener que empezar a salir y vamos a tener que empezar a retomar nuestras actividades cotidianas. No hay que tenerle miedo al virus y quedarnos paralizados porque si no la economía se va a ir para abajo. Entonces finalmente, si se nos dice que ya hay que salir, pues poco a poco se va a tener que ir haciendo, pero siempre con cuidado y preservando lo más importante en este momento, que es la vida de cada uno de nosotros y de sus familias y sobre todo si tienen familiares en grupos vulnerables, todavía más importante preservar las medidas sanitarias que nos Sí. recomiendan. Por último, Y antes de ya cerrar este paréntesis, simplemente me gustaría resaltar que tú dijiste que no hay que tenerle miedo al virus. Es bastante acertado. No hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Y hay que saber que aunque esta no es la crisis sanitaria más importante de la historia,
si así lo da este siglo, y tendríamos que estar conscientes de ello y saber que esto, si bien se salió no de las manos de alguien, es importante tomar en cuenta para al final reactivar nuestra vida cotidiana, porque eso es lo que necesitamos hacer. Ok. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Sí, muy cierto. Pasamos al último tema de la cápsula de hoy, que es la relación entre México y Estados Unidos, un tema que se ha venido hablando mucho durante la semana. Primero por el TEMEC, las implicaciones económicas que esto puede tener en ambos países después de esta pandemia y la recuperación económica que va a tener que llegar. Y después porque el presidente anuncia que tiene la intención de visitar Washington en los primeros días de julio. No sé qué opinen de esto, Wong. Ah, como tenemos que dividirlo en dos partes y es lo que pensamos de Donald Trump y lo que pensamos de Andrés Manuel. Como vemos que las elecciones se acercan, Donald Trump esto lo está usando como una herramienta electoral y por parte de Andrés Manuel López Obrador lo está usando como una cortina, como un proyecto. Ya ha usado en su tiempo, usó en marzo, usaba el avión presidencial, en este tiempo está usando el Tren Maya, pero en algún punto se le va a tener que agotar, entonces tiene que hablar de algo nuevo y ahora las mañaneras se van a dedicar al TEMEC. También tuvimos hace unos meses cuando hablaban bueno, ni siquiera hace unos meses, hace un mes cuando hablaban de la caída del precio del petróleo y de cómo están las negociaciones. Necesita tema de discusión en las mañaneras y por eso creo que está sacando esto. No es solo eso, hay que aceptar que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, a mi parecer, simplemente fue para favorecer aún más a Estados Unidos. No creo que haya sido un progreso, pero al final era inevitable, no necesario, pero creo que si no era la administración de Trump, alguna administración posterior, pensaría en usar eso para poner a Estados Unidos en una situación aún más ventajosa y no aprovecharse de la economía mexicana, aunque siempre lo han estado haciendo, pero usarlo de una manera más productiva para ellos. ¿Y ti? Yo creo que la visita de López Obrador a la Casa Blanca es más un gesto de cordialidad entre dos líderes con una ideología un poco parecida. No le veo tanto el artificio político, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que Trump está cayendo mucho en las encuestas y realmente es muy poco probable que veamos un repunte. Claro, nunca hay que subestimarlo. Me preocupa, me interesaría saber mucho qué temas se van a poner sobre la mesa, qué va a salir, si va a haber un último acuerdo, además del TEMEC, un último acuerdo bilateral, alguna facilidad que le dé Estados Unidos para salir un poco más liberado México de todo este revoltijo de problemas que está trayendo económicamente, porque todos sabemos que el presidente López Obrador está apostando a que el TEMEC es lo único que le queda, es el último recurso, es la última bala en la recámara para poder salvar su sexenio y su plan económico, ¿no? Entonces, yo creo que me interesaría saber mucho si Estados Unidos le va a ofrecer otra cosa a México, si se van a... porque ya lo dijo el embajador de Estados Unidos, el embajador Lando, dijo que pese al momento de incertidumbre que está viviendo el mundo, la estabilidad política y social en México no está dando para que los inversores lleguen. Entonces, me interesaría saber mucho cómo se va a revertir eso, qué se va a poner sobre la mesa, qué tema se va a tocar, si el presidente López Obrador le va a hacer un pedido de ayuda realmente a Trump, a pesar de que ya está el TEMEC ratificado, y hasta dónde es capaz de rebajarse por salvar un plan económico que simplemente ha sido desastroso y va hacia el precipicio, ¿no? Y esperemos pues, que se recupere con la medida de lo posible, pero no le vemos un panorama claro. Comenzando con el TEMEC, coincido con Wong en el aspecto de que algún presidente de Estados Unidos iba a tener que cambiar los términos de este tratado, y pues fue Trump. Y finalmente sí, el tratado se hace más hacia la beneficencia de Estados Unidos que de México, pero creo yo, dentro de mi opinión, que el gobierno de México sí termina siendo usado por Estados Unidos, pero sí lo siempre, y así lo tenemos que aceptar, y es nuestro principal socio comercial, y pues hay que hacer sacrificios con ese socio comercial tan grande que es Estados Unidos. Entonces, finalmente, englobando todo el tema en general, creo que México puede sacar un buen resultado. Me parece un buen acuerdo para México, aún con todas las debilidades que tiene. Me parece que siempre ayuda a tener un tratado de libre comercio con tu principal socio comercial, con tu vecino, con la principal economía del mundo después de China el día de hoy.
Entonces, me parece que puede ayudar. Ya hablando de la visita del presidente con Trump, me parece un punto sumamente importante que López Obrador exija que visite Trudeau también la Casa Blanca. Que no sea una visita solamente de 2, sino que sea de 3, para quitarle tintes políticos a la situación y que se pueda evidenciar todavía más que es para el TEMEC y no para la elección de Trump. Coincido en que no creo que López Obrador vaya a ser un factor determinante en si gana la reelección Donald Trump o no, pero aún así me parece que la fecha que está eligiendo el presidente para visitar a la Casa Blanca no es la correcta. Y yo le diré al presidente que se espere mínimo hasta que pasen las elecciones para poder hacer esta visita, que sí, siempre es bienvenida y siempre es bienvenido a hacer una visita de Estado a tu principal socio comercial, a tu mejor amigo, porque tenemos que ver así. Y siempre es beneficioso y siempre es algo bueno que el presidente visite los Estados Unidos, porque se establecen lados de cordialidad que siempre van a beneficiar a los dos países. Sí, pero también creo que no tenemos que olvidar eh, el background moral que tiene este Trump con los mexicanos. Creo que independientemente de el hecho de que ahora sea el mandatario de nuestro país, creo que en un momento el expresidente Peña Nieto fue duramente criticado por su decisión de haber invitado a Trump como candidato a, a tener eh, una charla, ¿no? Entonces, creo que tendría que ser analizado por otro aspecto. Creo que, sinceramente, el presidente está dejando de lado toda esa moralidad, está dejando todo de lado esa cara de humanista, porque se está dando cuenta que está eh, perseguido por su propia ignorancia de los temas económicos. Entonces, sí, también podemos verlo por el lado de que el presidente Trump ha dado serias declaraciones contra nosotros y contra nuestros paisanos del otro lado, y no habría que olvidar eso, pero pues finalmente eh, somos un país que está en desventaja en muchos aspectos, en parte ahorita por el gobierno que estamos teniendo, que es un gobierno nada pragmático, y pues sí creo que estas son una de las consecuencias, ¿no? Tener que rebajarnos a hablar con un socio comercial que realmente no, no ha demostrado tratarnos como iguales, ¿no? Me Ahora, parece. otro punto con la economía, ya vamos contigo, Wong, es el aspecto de que Estados Unidos está creando políticas sumamente proteccionistas para poder levantar la economía después de la pandemia del coronavirus. Un ejemplo de esto son las visas que se han cancelado en los últimos días para trabajadores extranjeros que quieren ir a los Estados Unidos. Esto nos demuestra que Estados Unidos está viviendo un momento duro en el cual el presidente está diciendo, vamos a ver por los norteamericanos y ya, por nadie más. Entonces creo que es un momento en el que el gobierno del presidente López Obrador empieza a dejar de un lado las ideologías que comenta Inti, por ejemplo, lo del nacionalismo, no vamos a dejar que nadie nos conquiste. Creo que no es el momento para que nos pongamos así de exigentes con la inversión extranjera y creo que sí es momento para que el presidente comience a decir, en este momento lo que sea prácticamente es bueno para el país porque necesitamos inversión, empleos y lo que sea para salir de esta crisis económica. Sí, bueno, primero, antes quería cerrar el punto anterior diciendo que también tengo un poco de miedo de cómo se va a comportar López Obrador en la Junta. Probablemente lo mantenga en un nivel tranquilo, pero como nunca hemos visto cómo se desarrolla López Obrador hablando con un líder de Estado, y menos en su país, creo espero que no se le pase de las manos y todo esté debidamente planeado. Y ya tomando la pregunta que me hiciste, creo que sí, creo que Estados Unidos, como mencionaba, está tomando unas medidas proteccionistas, como siempre, América para los americanos, aunque no hay que negar que Estados Unidos está formado por casi todos. Cualquier cultura, cualquier religión, raza está mezclada en Estados Unidos y siempre ha sido así, o al menos ha sido así en los últimos 70 años. Pero es cierto que ahora está tomando estas medidas y pues sí, viendo del lado de ellos probablemente les sea beneficiosos para no hacer fuga de capital, pero nosotros necesitamos apoyo, no solo las remesas que también están siendo afectadas, sino también la inversión extranjera. Entonces, como tú mencionabas, es necesario, primero que nada, que seamos un buen lugar para la inversión extranjera, porque se ha perdido esa seguridad financiera que no es tan difícil de recuperar si simplemente el gobierno ampliara su postura, porque prácticamente fue por bastantes medidas del gobierno. Fue la crisis económica, pero también fue
la postura del gobierno a cancelar muchas obras con inversión extranjera que le dieron miedo a los inversionistas para perder su capital. Entonces sería devolverles esa seguridad y aceptar a cualquiera, porque como mencionas, lo que necesitamos es capital. No creo que en ningún momento más dinero sea malo. Yo creo que estoy de acuerdo con que Estados Unidos está tomando, y sobre todo con Trump, y eso fue su discurso desde campaña, Make America Great Again. O sea, es una campaña completamente nacionalista y hasta chauvinista en algún momento, pero sí creo que México está entrando, o desde esta administración estuvo entrando en un conflicto de morales muy parecida. Creo que teníamos una postura donde necesitamos inversión extranjera, pero a la vez estamos dándole contratos al ejército, continuando dando contratos a empresas mexicanas, que claro, está bien, pero entonces, y cancelando proyectos de inversión extranjera, entonces no podemos darle la fidelidad a esos inversores extranjeros para que entonces quieran meter su capital aquí. Entonces creo que también nosotros hemos desarrollado unas políticas, más que políticas, una ideología muy proteccionista, pero creo que eso a la larga nos va a afectar, porque evidentemente lo que más necesita México ahorita es inversión. Y con esta desaceleración que se viene y retroceso económico, lo que más van a necesitar es inversión. Y creo que fue exactamente el peor momento elegido en todo el sexenio para darle esta mala imagen a los otros países, para hacerles ver que México es un país desestabilizado, con conflictos sociales muy, muy marcados y pues con un gobierno que muy autoritario, ¿no? En esos aspectos, que cancela obras cuando quiere, que hace referéndums completamente antidemocráticos cuando se le da la gana, que entonces sí, a mí sí me preocuparía, que no respeta algunos, también otra cosa es que cómo mi pregunta es, ¿el presidente López Obrador podrá respetar todos los acuerdos del TEMEC sin sanciones? Esperemos que sí. Ojalá por el bien de México que sí, pero me parece igual de importante la relación que va a mantener México con Estados Unidos para nuestra recuperación, a la relación que tiene que no mantener, porque ya se está coartando un poco, pero la relación que tiene que tener el gobierno con la iniciativa privada. Si esta relación está sana y la relación con Estados Unidos está sana, creo que las probabilidades de que México se recupere más rápido de esta crisis económica en la cual nos estamos sumergiendo son más altas, en la medida de que el gobierno se relacione mejor con la iniciativa privada y con sus aliados comerciales más importantes del mundo. Claro, pero también sería cambiar la imagen de fondo que tiene el propio gobierno y que ha creado ideológicamente, de que este gobierno se enfoca en desprestigiar a los ricos y en descalificarlos sobre cómo hicieron sus fortunas. Entonces creo que también tendrá que replantear esa idea el presidente, tendrá que hacer un pacto de cordialidad con todos los empresarios, porque está haciendo un pacto de cordialidad con los empresarios que él quiere, pero hay muchos empresarios también que este sexenio les ha dado completamente la espalda y realmente los ha desprestigiado cuando realmente tienen muchos proyectos que desarrollar en este país y está haciendo un favoritismo selectivo. Lo hemos visto con muchas obras, muchas adjudicaciones directas y contratos que hemos visto a lo largo de la administración. Pero eso es un tema para otra cápsula. ¿Hubo algo para cerrar el tema? Principalmente sí, que como mencionaban, es recuperar, de nuevo, lo digo, recuperar la seguridad financiera de los inversionistas y ya de ahí, pues ir construyendo ir empezando a tomar en cuenta el Plan de Nación, porque ahorita veo veo piezas de lo que parece ser el Plan de Nación de Andrés Manuel López Obrador, pero no lo veo enfocado a algo. Dice que es para el desarrollo, para el bienestar, pero primero no veo forma de calcular el bienestar concretamente y menos su forma de calcular el bienestar. Y segundo, ni siquiera veo que estemos encaminados directamente al bienestar, teniendo cifras más altas de inseguridad, teniendo este riesgo económico y esta crisis sanitaria. Entonces serían cosas que debería haber la presión del pueblo, así que me gustaría invitar a cualquier persona que levante la voz y que exprese su opinión, como probablemente lo estamos haciendo aquí. Es más, si quieren, contáctenos a nosotros para expresar su voz y mostrar su postura de que sí hay soluciones para estas múltiples crisis que se ven bastante fuertes. Sí. Completamente de acuerdo en eso. Estamos llegando al final de la cápsula, entonces si quieren pasamos con los comentarios finales de cada quien. Empezamos contigo, Inti, si quieres.
Pues a mí me gustaría agradecer mucho a que vieran esta cápsula, dieran difusión y que en las siguientes semanas vamos a seguir tratando muchos temas que son de interés nacional porque se viene una época de muchas noticias, esperemos unas buenas, esperemos unas un poco menos violentas, claramente. Entonces, sí, ese sería eso, sería todo. Muchas gracias por difundir. Gon, ¿algún comentario final para cerrar? Ah, casi ya lo dije en un momento anterior, pero sí, simplemente es recalcar que alcemos la voz y que veamos que aunque el futuro se ve un poco gris, con el apoyo de todos los mexicanos podemos sacarlo adelante. Sí. A mí me parece que hoy hablamos de los 3 temas más importantes y que más preocupación nos deberían de causar a todos los mexicanos. Número 1, la seguridad. Bueno, no están en orden, pero número 1, la seguridad. Número 2, nuestra salud por la pandemia. Y número 3, nuestra economía. Creo que en la medida en que el gobierno, los ciudadanos y todos nos unamos y podamos apoyar para que salgamos adelante de estos 3 temas, México como país va a avanzar muchísimo. Y sí, estoy de acuerdo en que el gobierno es el principal responsable en este momento, al menos del primero y del tercer tema. Del segundo es un fenómeno incontrolable, pero al menos del primero y del tercer tema, el gobierno sí tiene una responsabilidad importante en resolverlo. Y sí, como ciudadanos, los invito a todos nosotros a apoyar, a hacer lo que se tenga que hacer para que podamos ir avanzando como país cada día más y podamos salir de esas épocas difíciles que estoy seguro vamos a mejorar y estoy seguro vamos a salir de esta época difícil. Poco a poco pasará, pero mientras mejor hagamos las cosas, más rápido será todo. Entonces, Quisiera agregar algo finalmente. De parte de los tres, nuestras condolencias por las pérdidas humanas de hoy y por todas las pérdidas que diario se viven en el país cuando no hacemos esta cápsula. Muchas gracias. sí, completamente de acuerdo. Pues gracias a todos, gracias por vernos. Fuerza Los Luis. esperamos la Un próxima saludo, un semana. abrazo y manténganse cuidados. Los esperamos la Manténganse próxima semana. protegidos.